La Escuela Bíblica, bienvenidos a todos los alumnos, y sabéis que estamos tratando los fundamentos básicos de la vida cristiana, las bases, digamos, del Evangelio de Jesucristo, donde tenemos que basar nuestra iniciativa, nuestra vida, y fundamentarla precisamente sobre esas bases, sobre esos principios que muchas veces, aunque los sepamos, es bueno que los recordemos, porque cuando fundamentamos algo en algo que no es sólido, que no es real, que no es auténtico, el edificio después se viene abajo. Así que estamos tratando la lección 11 y hablando de la persona y de la obra del Espíritu Santo. Voy a hacer un corto resumen de lo estudiado hasta ahora, muy corto. Dijimos que el Espíritu Santo no es una vaga influencia ni una idea mística. El Espíritu Santo es una persona con características y funciones diferentes a las otras dos personas de la Trinidad, o sea, al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo hará que las personas de este mundo se den cuenta de que no creer en Jesucristo es pecado. Claro que el Espíritu Santo, ¿cómo actúa en la gente para convencerles de pecado? Pues a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra predicación de la palabra de Dios, y que vean reflejado a Cristo en nosotros. No hay otra opción para que el Espíritu Santo pueda actuar. El Espíritu Santo actúa si nosotros estamos dispuestos a dejar que actúe. Porque recordemos que Él mora dentro de cada cristiano, de cada creyente, de una forma, digamos, personal, pero también dentro del cuerpo de la Iglesia, o sea, lo que es la congregación, el cuerpo de Cristo. Ahí también es donde mora, es el templo, el santuario del Espíritu Santo. La Biblia describe al Espíritu Santo de diferentes maneras, que ya estuvimos estudiando, con diferentes nombres y con diferentes símbolos. La obra del Espíritu Santo en un discípulo de Jesús lo habilita para echar fuera demonios, lo habilita para hablar como Dios desea que hablemos en los momentos de necesidad. También lo habilita al ser humano para nacer de nuevo, ser una nueva creación. También será nuestro consolador para siempre. Vive dentro de nosotros, o sea, nosotros somos su morada. Él nos enseña y nos recuerda todo lo que Jesús enseñó e hizo, y nos convence de pecado, y nos da el poder para ser testigos de Cristo. Jesús también sabía lo mismo que sus discípulos, Él sabía también que nosotros necesitaríamos el Espíritu Santo para recibir ese poder y esa revelación, ese conocimiento bíblico para poder testificar de Él. Sin el poder del Espíritu Santo es imposible dar testimonio de Cristo. El Espíritu Santo también nos habilita su justicia, su amor, su paz y su gozo. De estas tres cosas estuvimos hablando sobre el amor y sobre la justicia. En el Salmo 103, digamos que es un escrito que hizo David, resalta precisamente sobre todos los atributos de Dios, la justicia y el amor. El Espíritu Santo también nos posibilita y nos hace que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones. Él es el Espíritu Santo el que pone el verdadero amor en nosotros. Así lo afirma Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 5, donde nos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La promesa del Espíritu Santo que sus discípulos y los 120 que se congregaron en el aposento alto esperaron, nosotros no tenemos que esperar, puesto que el Espíritu Santo ya vino en ese tiempo y ya está aquí en esta tierra, y estamos desde entonces en la dispensación del Espíritu Santo. Jesús cumplió su ministerio y partió al lugar de origen, a la diestra de Dios el Padre, y allí su misión ahora es interceder por nosotros. Y ahora estamos viviendo, digamos, en la época, en la dispensación del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en un discípulo de Jesús también le habilita su paz. En su conversación íntima con sus discípulos, la noche antes de su muerte, el Señor Jesús prometió su propia paz a ellos y a todos los suyos, a todos aquellos que nos dediquemos a seguirle y a servirle. Él dijo: la paz os dejo. En otra traducción dice: mi paz os regalo, mi paz os doy. Dice: yo no la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Debemos entender lo que es la paz de Dios. La paz de Dios es una paz que comienza en nuestro interior, no es algo externo, sino que nace dentro de nosotros. Es una paz que nos viene del mismo Cristo y que la entendemos y la experimentamos al sentirnos perdonados por Dios. El sentirse perdonado por Dios nos da esa paz interior que nace en lo más profundo de nuestro ser. Y esto solamente es posible a través de una relación de intimidad con el Señor. Esto nos va a llevar a tener esa verdadera paz, la paz con Dios. Y cuando depositamos nuestra fe en Cristo y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador personal, entonces somos reconciliados con Dios, que es lo que nosotros como Iglesia tenemos que hacer, porque Él nos transmitió también el ministerio de la reconciliación, que quiere decir que tenemos que reconciliar al mundo incrédulo con Dios. Nos delegó también esa misión. También la obra del Espíritu Santo, ya entramos en materia nueva, en un discípulo de Jesús le habilita su gozo, el gozo del Señor. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, Pablo dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo dice que el predicar el Evangelio de la palabra de Dios, predicar el mensaje de salvación, aunque quizás suponga gran sufrimiento, que a veces ocurre así porque nos rechazan, recibimos ataques, nos persiguen, esto produce por medio del Espíritu Santo también gran gozo en nosotros. Ese gozo es el mismo gozo que recibió Jesús en su sufrimiento, en su, calvario, como se suele decir. El sufrimiento, Él veía a través de su sufrimiento nuestra salvación, y eso, en medio de la tribulación, de los problemas, de su martirio, a Él le hacía sentirse gozoso, viendo el resultado precisamente de su sufrimiento, que éramos tú y yo, todos los que se han convertido a través de ese sacrificio. Por eso en Hebreos capítulo 12, verso 2, el autor de Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús. No hay que poner los ojos en otro lado, solamente hay que mirar la vida y las enseñanzas de Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Por ese gozo de vernos convertidos, de vernos arrepentidos y perdonados, él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la afrenta pública, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso, debido a ese gozo que le esperaba, ver el fruto de su sacrificio, que era nuestra salvación, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que eso representaba. Era indigno. Cuando se crucificaba a alguien era la muerte más indigna que había. Y ahora, como consecuencia de eso, Él está sentado en el mejor lugar de honor y de privilegio, junto al trono de Dios el Padre. Por eso el gozo del Señor nos debe dar fuerza. Ese gozo del Señor tiene que ser también el nuestro, el gozo y la paz que nos da el saber que hemos sido salvados de la condenación eterna. En medio de los problemas, de las circunstancias, por difíciles que sean, nosotros tenemos que estar gozosos porque Cristo, mediante nuestro arrepentimiento y nuestro reconocimiento de Señor y Salvador, adquirimos la salvación, y ese gozo no nos lo debe quitar nadie, ni los problemas, ni las circunstancias, ni cualquier problema que estemos pasando, por grande que sea. Por eso Nehemías, en el capítulo 8, versículo 10, podemos leer lo siguiente. Dice que luego les dijo al pueblo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Dice: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Era un día de gran celebración, y Esdras y Nehemías y otros más, y otros muchos, leían y explicaban al pueblo con claridad el significado del libro de la ley de Dios que Moisés recibió en el monte Sinaí. Y así ayudaban al pueblo a comprenderla. Así es como actuaba el Espíritu Santo, aún sin su venida,
actuaba en ellos. Y entonces, por medio de ellos, les explicaban las Escrituras al pueblo y mirad qué ocurría. Este es el trabajo de los ministros de Cristo. Este es el trabajo nuestro. Instruir para el crecimiento de la Iglesia. Enseñar la palabra de Dios para que la Iglesia crezca. Pero mirad qué reacción. En base a eso, antes de eso quiero explicar que los ministerios están instituidos no por los seres humanos. Los ministerios, los pastores, maestros, profetas, evangelistas y maestros están instituidos por el propio Jesús. O sea, no nos pone ningún ser humano. Dice así, y él mismo, Jesús, en Efesios 4, versículos 11 y 12, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de perfeccionar a los santos, a la Iglesia, para su gran ministerio, para la obra del ministerio. ¿Cuál es el ministerio de la Iglesia? La gran comisión, predicar el Evangelio a toda criatura, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo vaya creciendo y vaya siendo edificado. Jesucristo, por tanto, fue quien dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros le dio la capacidad de profetizar, a otros de evangelizar, a otros de ser pastores y a otros de ser maestros que enseñen la palabra de Dios sin adulterar. Hizo esto para que todos los que formamos la Iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados, crezcamos, seamos edificados para servir y para instruir a otros creyentes. ¿Estáis entendiendo? Ese es el trabajo nuestro, para que la Iglesia pueda ejercitar la gran comisión, que pueda llevar a cabo sin titubear, sin tener miedo, porque el Señor también va con nosotros, pero a veces por falta de sabiduría, por falta de enseñanza, no hacemos nuestro trabajo bien, o sencillamente no lo hacemos, por miedo a fracasar. Por eso repito y repetiré siempre la necesidad de la escuela bíblica, para que nadie nos pueda engañar, para que estemos preparados para evangelizar. Para cualquier pregunta que nos hagan, tenerla presente y saber contestar. A veces nos atrancamos ante cualquier pregunta que nos hacen los incrédulos. No sabemos qué contestar. ¿Por qué ocurre eso? Porque no estamos preparados. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el libro de Oseas. Dios dice, mi pueblo, mi iglesia hoy perece, o sea, no lleva a cabo su función porque le falta conocer más de Dios, le falta conocer más de la palabra de Dios, y por eso la necesidad de los maestros dentro de las congregaciones que enseñen al pueblo, a la iglesia, a afrontar cualquier situación y a poder evangelizar, como se suele decir, como Dios manda, ¿verdad? Repito, hay necesidad de aprender. Lo que pasa es que a veces nos cuesta, no sentimos el anhelo, la sed de aprender. Salvo algunos, gloria a Dios por aquellos que tienen esa ansia de saber más, pero deberíamos, los que estamos dispuestos a aprender, a contagiar al resto de la congregación, que no sea yo solo el que lo diga, sino vosotros mismos sembrar. Tenéis que ir a la escuela bíblica, tenéis que aprender. Yo les predico a 2, a 4 o a 20, me da igual. Les voy a predicar, si hay 1 o 2, lo mismo que si hubiera 100. Pero quien no recibe son los que no vienen. ¿Estáis entendiendo? Por eso tenemos que motivarlos, tenemos que animarles a que acudan a aprender para no ser engañados. Así seremos un grupo unido y llegaremos a tener todo lo que nos falte. Y seremos perfectos en cuanto a la perfección humana, como lo es Cristo. Cristo fue perfecto en su condición humana, siendo hombre, Él pudo ser un hombre perfecto. Y podremos conocer al Hijo de Dios y confiar cada vez más en Él. Volvamos a Nehemías. Dice, ante el impacto de la explicación de la ley,
muchos entre el pueblo en el tiempo de Nehemías habían estado llorando. Cuando los oían lloraban. Cuando escuchaban el mensaje, la explicación sobre la palabra de Dios, se ponían a llorar. Entonces los que estaban instruyendo al pueblo dijeron: no lloréis, no os lamentéis en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor vuestro Dios. Y entonces Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. ¿Estáis entendiendo? El gozo es nuestra fuerza, aquello que nos da la fuerza para seguir aún en medio de la persecución, de la lucha, de los problemas. El gozo nos da la fuerza, el gozo del Señor. El apóstol Pablo esto lo entendió perfectamente y por eso en Filipenses capítulo 4, verso 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Siempre quiere decir en los momentos buenos y también en los momentos malos, en los momentos de dificultad y en los momentos de bonanza. Tenemos que alegrarnos, que nuestro gozo esté presente siempre. Y otra vez nos dice: regocijaos, nos lo repite 2 veces. Debemos vivir con ese gozo y con esa alegría y esa paz en nuestra vida cristiana. Y debemos hacerlo, repito, aunque estemos atravesando por problemas y dificultades. Debo decir que quien nos anima a estar siempre gozoso es el apóstol Pablo. Que nos dice estar siempre gozosos es el apóstol Pablo. Y precisamente su vida terrenal no fue nada fácil. Recordemos: persecuciones, azotes, fue apedreado, peligro de muerte, naufragios, cárcel, traiciones, trabajo, fatiga, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez, pobreza. Imaginaos qué lista, ¿eh? Y él nos dice que nos regocijemos. Muchos desvelos también por la preocupación de las iglesias y posiblemente también tendría alguna enfermedad física. En cambio, él siempre estaba alegre y gozoso, demostrando así su gran fe y confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y claro está, Pablo no nos va a decir que hagamos algo que él no haya podido hacer e experimentar, ¿verdad? Y mirad qué lista. Él pasó por todo eso. Si analizas la vida de Pablo, toda esa lista de inconvenientes, de problemas y dificultades, él las atravesó. No es nada fácil estar gozoso cuando tenemos escasez, incluso de las necesidades básicas, pero las dificultades y las pruebas demuestran si nuestra fe es una fe sólida y verdadera. Igual tú no sabes qué clase de fe tienes, Dios sí la conoce, Dios sabe qué clase de fe tenemos, pero igual necesitas pasar por pruebas y dificultades para que tú mismo o nosotros mismos sepamos qué clase de fe tenemos, si a la mínima desmayamos o nos mantenemos firmes en medio de los problemas. ¿Estáis entendiendo? La tendencia en estos casos suele ser la queja, el maldecir, hablar mal. Pero a lo largo de la vida de Pablo y la de todos los discípulos, podemos observar que ellos lo que hacían en estos casos era alabar y glorificar a Dios. Cuando tenían problemas, en vez de quejarse y murmurar y maldecir, alababan y glorificaban a Dios. Y además lo hacían llenos de gozo. Y claro, cuando hacían esto se producían los milagros. Las cadenas se les caían y las puertas de la cárcel se abrían. En medio de la alabanza y de la adoración, las cadenas son rotas. En el caso de Pablo y Silas, recordamos cuando estaban atados en el cepo y en el lugar más profundo de la cárcel, donde corrían las ratas, muertos del dolor de las palizas que le habían pegado. No se quejaron ni maldijeron, sino que cantaban alabanzas y lo hacían en voz alta, porque todos los presos de la cárcel los oían, aún estando en el lugar más alejado y más profundo de la cárcel. Y entonces, ¿qué ocurrió?
que vino un ángel y los liberó. Se produjo el milagro. ¿Por qué? Porque en vez de quejarse, murmurar y maldecir, alababan y glorificaban a Dios. Esto debería servirnos como lección a nosotros, ¿verdad? Que a la mínima enseguida estamos quejándonos, ¿verdad? Si llueve, porque llueve; si hace viento, porque viento; porque me despeino, como yo suelo decir. Debemos aprender de esta enseñanza, hermanos, y saber que existe un gran poder en la alabanza. La alabanza libera, desata cualquier tipo de cadena, y esto nos llenará de gozo, el cual nos dará fuerzas para salir adelante. Si estás atravesando por dificultades, y sobre todo si estás atado a algún tipo de atadura, droga, alcoholismo, ludopatía, pornografía, tabaquismo o algún otro tipo de atadura, debes saber que hay solución. La solución se llama Cristo. Él puede hacerte libre. Él mismo dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero no para que hagas lo que te dé la gana. Esa verdad, ese Cristo, te hará libre de cualquier atadura que tengas. Amén. Y entonces llegarás a conocer la verdad de Cristo. Llegarás a conocer de verdad quién es Cristo. Conocerás la verdad que se encuentra en la palabra de Dios, y esto te hará libre de todo tipo de atadura. Y la mayor atadura de todas, ¿cuál es? La atadura del pecado. También la verdad, Cristo, la palabra de Dios, te hará libre. Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, sabemos que esta verdad es la verdad auténtica, que Cristo, Él se autoproclamó como la verdad. Dijo: yo soy la verdad. No dijo: soy una de las verdades. No, soy la única verdad. Y también sabemos que a través de la alabanza se libera el poder de Dios a nuestro favor. Los problemas y las pruebas, antes o después, pasan. No hay prueba ni problema que no sea eterno, ¿verdad? Todos acaban. De una manera u otra, todos los problemas y las circunstancias difíciles, todas se acaban. Pero el amor y la misericordia de Dios jamás se acaban. Son eternos, nunca se acaban. Y Dios no se cansa nunca de ayudarnos y de protegernos. Entonces, ¿qué problema tenemos? Problema de fe, de creerlo y de aplicarlo a nuestra vida. No es lo que decimos, es lo que hacemos. Y si lo que hacemos está de acuerdo con la palabra de Dios, tendremos su ayuda y su protección siempre. Ningún ataque del enemigo puede hacernos. Hay una verdad central en esto, y es que el enemigo tiene la batalla perdida con nosotros. Porque la victoria de Cristo es nuestra victoria. Satanás creía que había vencido a Cristo y se equivocó rotundamente. Fue Cristo, con su muerte y su gloriosa resurrección, quien lo venció a él. Y esa resurrección, cuando Cristo resucitó, tú y yo también resucitamos de la vieja, antigua manera de vivir. Y somos nuevas personas, nuevas criaturas, con otra mentalidad, con otra manera de pensar, con otra manera de actuar y de comportarnos. Si antes éramos lo que éramos, ahora ya no somos lo que éramos. Porque el poder regenerador del Espíritu Santo nos ha cambiado cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Si sigues haciendo lo mismo que hacías antes de tu supuesta conversión, permíteme decirte que no has sido convertido, que no te has convertido. Quizá estés convencido, pero no es lo mismo estar convencido que estar convertido. Convertido es una transformación, una metamorfosis. Lo que era pasó atrás, quedó atrás. Si todavía me salen las cosas de atrás, el viejo hombre resucita, que debe estar crucificado con Cristo en la cruz. Pero resucita y lo dejamos que resucite. Es porque realmente no hemos nacido de nuevo. Nuestra vieja naturaleza, dice la palabra de Dios, debe estar crucificada con Cristo. Amén.
Cuando confiamos plenamente en Él, los problemas y las pruebas pasarán y el gozo del Señor siempre debe estar en nosotros para que los demás, ¿sabéis que a los cristianos nos observan? Aunque te creas que no te está observando tu vecino de arriba o de abajo, o de la izquierda o de la derecha, si ellos saben porque tú les has dicho o se han enterado de que eres cristiano, están pendientes de ti. ¿Sabíais eso? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Tirar por tierra el nombre de Cristo? ¿O que ellos vean realmente que somos nuevas personas? Que quizá nos conocieron de antes, pero ven el cambio en nosotros. ¿Estáis entendiendo? Y al verlo, ellos también se van a sentir, digamos, tocados y van a desear lo que nosotros tenemos, ese gozo de la salvación. Nuestras palabras, nuestra predicación del Evangelio debe ir acompañada, debe ir respaldada con nuestra conducta. Siempre tendremos más peso y más repercusión y seremos influencia para los demás. Podremos influenciar al mundo. ¿Sabéis cuál es el problema de hoy en día en muchas, iglesias cristianas? Es que no son influencia para el mundo, sino que el mundo es influencia para ellos. Anhelan, desean las cosas del mundo. Y eso es que no hay una nueva regeneración, no han nacido de nuevo. Si tú deseas las cosas que tenías antes, las cosas que hacías antes, las tradiciones, todo eso, si tú lo deseas, es porque realmente no has nacido de nuevo. Porque el nacido de nuevo desea servir y seguir y trabajar en la obra de Dios, dando ejemplo y dando testimonio. La vida cristiana, hermanos, no es vida fácil. No siempre ocurre lo que deseamos, pero el Señor mismo nos dice que atravesaremos momentos y pruebas difíciles, pero también nos promete que siempre estará con nosotros. Hoy lo hace a través de la obra del Espíritu Santo. Y esto debería llenarnos de gozo al saber que el gozo del Señor es nuestra fuerza. El siguiente punto trata de que el Espíritu Santo santifica la obra que hacemos para Dios. No sé si entendéis. Lo que tú hagas para el Señor, si lo hacemos de una forma correcta, el Espíritu Santo lo santifica, lo respalda. En Romanos capítulo 15, versículos 13 al 16 leemos: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y sigue diciendo Pablo: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estéis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. A veces dejamos que sea el pastor quien cargue con toda la responsabilidad de amonestar, pero la Biblia enseña por todas partes que tenemos que amonestarnos, corregirnos los unos a los otros, porque si no el pastor se la lleva todas en el mismo lajo. Atacan al pastor por la izquierda, por la derecha, por el frente. Es una obligación. Ahí lo dice Pablo, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pero claro, para eso tenéis que estar llenos de conocimiento, llenos de sabiduría, conociendo la palabra de Dios. Y dice el verso 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. No sé si entendéis, el Espíritu Santo santifica esa ofrenda que son las personas que se conviertan a través nuestro. Dios santifica a esas personas, las hace santas como nosotros. ¿Estáis comprendiendo? Por eso habla de que el Espíritu Santo, nuestro trabajo, que Dios lo considera una ofrenda para Él. El que llevemos almas a los pies de Cristo es una ofrenda para Dios
Y esa ofrenda es santificada. Esas personas son santificadas por el Espíritu Santo. Somos mensajeros especiales de Cristo, enviados a predicar el Evangelio de salvación. ¿A quién? A los incrédulos. A veces nos pasamos discutiendo tonterías entre nosotros. Que si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo, si fue antes el huevo o fue la gallina, y ahí nos creamos unas contiendas y unas sin sentido que no sirven para nada, en vez de preocuparnos de la obra que el Señor nos encargó, que es llevar el Evangelio a los incrédulos, y que los incrédulos puedan ser una ofrenda que el Espíritu Santo santifique. El Espíritu Santo, si vivimos una vida de santidad, santificará nuestra obra de evangelismo, para que la santificación que recibimos nosotros, cuando aceptamos por fe a Jesucristo y su obra redentora, también pueda alcanzar a los incrédulos, a los cuales les predicamos y les damos testimonio del Evangelio de salvación. Amén. Amén. Esto necesita santidad cristiana. Si no hay santidad en el cuerpo de Cristo, jamás podremos llevar a cabo. Además, el Espíritu Santo va a mirar hacia otro lado. Si tú no vives en santidad, Dios, el Espíritu Santo no va a santificar tu trabajo. ¿Estás comprendiendo? La necesidad de la santidad cristiana es la condición necesaria para vivir la vida plena y abundante que Cristo nos ofrece. Es una condición necesaria e indispensable. Por eso en 1 Corintios capítulo 6, verso 11, Pablo, después de dar una lista de todos los que no entrarán en el reino de los cielos, leedla si queréis los versículos anteriores, en 1 Corintios 6, en el versículo 11 dice: y esto erais algunos de la lista que él nombra, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Estáis entendiendo? Hebreos capítulo 10, verso 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. La muerte y la resurrección, la vida de Jesucristo, nos santifica. Cuando le aceptamos como Señor y Salvador personal, nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos su perdón y su adopción. El ser santificados por medio del sacrificio de Cristo también nos compromete a vivir en santidad. Son los dos enfoques de la santificación. Cristo nos santifica por medio de su muerte, por medio de su sacrificio y su resurrección. Somos santificados y eso nos compromete a nosotros a vivir en santidad. ¿Estáis entendiendo? Sería un pagarle con una falsa moneda si Él nos santifica y nosotros no vivimos en santidad. No vivimos alejados del pecado. La santidad cristiana conlleva transformación, alejarse de toda contaminación mundana, de todo pecado y dedicarnos a servir en la obra de Dios. Por eso en Hebreos capítulo 12, verso 14, el autor de Hebreos declara: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú quieres ver al Señor hoy en día en tu vida actuando, tienes que vivir en santidad. Si tú quieres, cuando partas de esta tierra, ir a la presencia de Dios, tienes que vivir en santidad. ¿Estáis entendiendo lo que significa ese versículo? Tenemos que esforzarnos por vivir en paz con todos y no pelearnos a puñetazos, como algunos hacen, y procurar llevar una vida santa, transformados, apartados de lo mundano y dedicados a servir en la obra del Señor, porque los que no vivan en santidad no podrán ver jamás al Señor. Debemos ver la santidad como el centro del Evangelio. La santidad no es un apéndice, no es algo que se añade al Evangelio, sino es la misma esencia del Evangelio. ¿Estáis entendiendo? No es algo añadido. Yo soy cristiano
y además tengo que vivir en santidad. No, no, no. Tú eres santo y tu obligación como cristiano es vivir en esa santidad, porque Cristo te ha santificado. Por eso no se trata de algo añadido, o quizá añadido a ciertos creyentes especiales, sino la meta y el camino de todo cristiano. La santidad es la transformación progresiva a la imagen de Cristo, posible solo por la gracia, porque Dios nos concede a Cristo como un regalo, la gracia de Dios manifestada precisamente en la obra redentora de Jesús. Aspectos claves de la santidad. Está fundamentada primeramente en la gracia. La santidad no se basa en el esfuerzo humano, sino en la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido que capacita al creyente para vivir una vida de acuerdo a la voluntad divina. ¿Lo habéis entendido? En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, Pablo dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En otras palabras, que viváis en santidad. La voluntad de Dios es que seamos santos, que vivamos en santidad. Y luego nos marca una lista de pecados de los cuales debemos huir, si lees a continuación. Y curiosamente, el primero de la lista es alejarse de todo pecado sexual, huir de la fornicación, no tener relaciones sexuales prohibidas. Es el primero que pone en la lista. Y no verlo, estudiarlo. La voluntad de Dios es que seamos santos. También la santidad está fundamentada en que la justificación y la santificación van de la mano. Dios nos justifica, pero nosotros debemos vivir en santidad, van juntas, la justificación y la santificación. Hay que distinguir entre la justificación, que es la declaración de haber sido hechos justos por medio de la fe en Cristo, y la santificación, que es el proceso continuo de crecimiento en santidad de cada creyente. ¿Notáis la diferencia? Y como van unidas, ambas son obra de Dios y están inseparablemente unidas. La santidad también tiene carácter cristocéntrico. La santidad se centra en la santidad de Cristo, en Cristo. No es un conjunto de reglas o normas, eso se llama religión, sino una imitación constante de Jesucristo. El creyente, el discípulo verdadero, busca parecerse cada vez más a su Maestro, en pensamiento, en palabra y en obra. ¿Estáis entendiendo? La santidad es un proceso gradual también. La santidad no se alcanza de la noche a la mañana. Soy santo ya, ayer no era santo y hoy soy santo. No funciona así. Es algo progresivo, gradual. Es un proceso de crecimiento y transformación que dura toda la vida. El creyente lucha contra el pecado, contra el poder de Satanás, y lo hace con el poder del Espíritu Santo, y se esfuerza por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero siempre confiando en su gracia. En ese proceso de santidad existe o tiene un gran papel el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible alcanzar la santidad. La santidad, el Espíritu Santo, es el agente, digamos, de la santificación. Un agente es aquel que obra o tiene capacidad para obrar. Y el agente de la santificación es el Espíritu Santo. Él nos capacita al creyente, lo guía, lo consuela y le da poder para que pueda vivir esa santidad, esa vida santa. La santidad también tiene dimensión comunitaria. Uno tiene que ser santo en su vida personal, en su vida particular, pero la Iglesia también tiene que vivir en santidad. Cuando alguno de los miembros no anda en santidad, todo eso repercute en la Iglesia. ¿Estáis comprendiendo? Lo mismo que en una familia. Si los esposos y los hijos todos viven en santidad, va a ir todo perfecto. Pero como haya alguien de la familia que no viva en santidad,
repercute en toda la familia. Y en la iglesia ocurre lo mismo. Cuando alguien no vive en la santidad requerida por Dios y que Dios se merece porque nos ha santificado, entonces la iglesia se requebraja, no avanza, se estanca. Por eso la santidad se vive en comunidad, en la congregación. La iglesia es el lugar donde los creyentes se edifican mutuamente, se animan, se exhortan, se corrigen para vivir una vida de santidad. ¿Estáis entendiendo? A veces le pasamos la mano al que lo hace mal porque queremos llevarnos bien con él y queremos ganándolo, pasándole la mano, y lo que hacemos es perjudicarlo, cuando nuestra obligación es corregirlo. Así lo enseña la palabra de Dios, no soy yo quien lo dice. A veces, como suelo decir yo, queremos tener más amor que el mismo Dios, que es el amor personificado. El amor y la justicia van juntos, el amor y la disciplina van juntos, la disciplina es prueba de amor. El padre que no corrige, que no disciplina a un hijo no es un buen padre. Por eso Dios nos corrige. ¿Pero cómo nos corrige? A través de los siervos que Dios ha puesto en las congregaciones, las autoridades, y también que debemos corregirnos unos a otros. Ayudarle al pastor o al que sea, el que sea líder de la congregación, ayudarle a corregir a los demás. A veces muchos no corrigen su estado porque se sienten apoyados por el supuesto amor de los hermanos o de algunos hermanos. No sé si estáis comprendiendo. El corregir a alguien que lo hace mal es demostrarle que lo amas. El pasarle la mano cuando lo hacen mal es demostrar que eres que pretendes algo. Y no algo bueno. ¿Estáis comprendiendo, hermano, o no? Por eso la santidad lleva una dimensión comunitaria en la comunidad, en la congregación. Implicaciones y aplicaciones prácticas sobre este tema. La santidad tiene implicaciones prácticas en todas las áreas de nuestra vida. La familia, el trabajo, las relaciones sociales. El creyente debe buscar vivir de acuerdo a los principios bíblicos en todo lo que hace, en todas las áreas de su vida. Porque algunos son santos y buenos aquí en la iglesia, pero daría gusto verlos en el trabajo, daría gusto verlos en sus relaciones personales con la gente que todavía no conoce a Cristo. Pero la santidad tiene que abarcar todas las áreas de nuestra vida. Ser santo aquí, ser santo en casa, ser santo en tu trabajo, ser santo en tus relaciones con tus vecinos. Si no, nos sirve para nada. Somos unos hipócritas que aparentamos lo que no somos. Lo aparentamos aquí en la iglesia. Y luego fuera somos lo que yo digo, daría gusto ver a algunos que se llaman cristianos a bombo y platillo en su trabajo y en sus relaciones personales con el resto de personas. Por último, debo hacer énfasis en la importancia de una vida de dedicación y oración como medios para alcanzar la santidad. Si tú quieres alcanzar la santidad y permanecer en ella, tienes que dedicar tiempo a la intimidad con Dios a través del estudio de la palabra de Dios, a través de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, a través de leer la Biblia. Si queremos conocer a Dios, tenemos que leer la Biblia cada día. Y tenemos que vivir constantemente, o sea, que la palabra de Dios conviva constantemente en nuestra vida. Si no, es imposible poder vivir en santidad. Por eso debo destacar la necesidad del estudio, la lectura, la predicación, el escuchar y en meditar constantemente en la palabra de Dios. La santidad es un compromiso diario que requiere disciplina, esfuerzo y una total dependencia de la gracia de Dios. Por tus esfuerzos no vas a conseguir vivir en santidad. Tienes que buscar la ayuda del Espíritu Santo. En Josué capítulo 1, versículo 7, vemos unas palabras de Dios a Josué poco antes de cruzar el Jordán
y de entrar en la tierra prometida, y que son de aplicación para nosotros hoy. Le dijo: solamente esfuérzate y sé muy valiente, o sea, no valiente, muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado y todas las cosas que emprendas te salgan bien. Debemos esforzarnos y ser valientes y tener mucho cuidado de obedecer todas las instrucciones que encontramos en la palabra de Dios. No desviarnos de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Esto nos va a conducir a una vida de santidad y entonces nos irá bien en todo lo que hagamos. Pero debemos seguir la línea recta, no salirnos del camino, no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Hay que ir por el camino. Hay quien circula al lado del camino, ¿verdad? Hay otros que van un poco más alejados del camino. Hay que ir por el centro del camino para no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Esta es la izquierda y esta es la derecha. Lo he dicho al revés. Pero es que soy zurdo. En resumen, la santidad es un llamado a vivir una vida transformada por la gracia de Dios, centrada en Cristo y guiada por el Espíritu Santo. Esa es la clave, hermano. Una vida transformada, cambiada totalmente, metamorfoseada. Que haya habido una transformación en esencia, no en apariencia. Porque el cambio tiene que ser interior. Tú puedes vestirte de seda o vestir a la mona de seda, pero la mona sigue siendo mona, ¿verdad? Tú puedes aparentar con tu hipocresía ser un buen cristiano y vivir en santidad, y no será así, ¿verdad? Por eso debemos no aparentar, debe haber una transformación esencial en la esencia, y eso se hace por la gracia de Dios. Debemos centrarlo todo, la santidad tenemos que centrarla en Cristo, ver cómo Cristo fue santo, fue perfecto, no engañó a nadie ni hizo daño a nadie. Dice que en su boca no se halló jamás una mentira, ni le hizo daño jamás a nadie. Devolvía bien por mal, y nosotros devolvemos una bofetada con un puño. Algunos, no vamos a exagerar tampoco. También hay gente que sabe comportarse. Y guiada por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Es un proceso, repito, gradual. Es un proceso de crecimiento y transformación que abarca todas las áreas de la vida y que también se debe vivir dentro de la congregación de la Iglesia. Si no, no sirve para nada. Estaremos practicando una religión. Pero como yo suelo decir, para practicar una religión yo sigo en la que estaba, ¿verdad? Que es la que todo el mundo sigue, es la mayoría, la Iglesia Católica, la religión católica. Yo era católico hasta los, no me acuerdo, hasta los 25, los 30 años. 30 y tantos, no recuerdo bien. Hace muchos años. Yo era católico, para cambiar de religión yo sigo en la misma. El que tiene que cambiar soy yo, no la religión. Tenemos que cambiar nosotros. Que haya una transformación real y auténtica. Y entonces, con la ayuda del Espíritu Santo y centrando nuestra santidad en Cristo, podremos llegar a conseguirlo. Y la gente lo va a ver. Vamos a ser influencia en las personas que nos rodean. Las personas dirán: mira, qué bien se comportan, qué bien se llevan. Y no ver, a veces, daría gusto, nosotros tenemos unos vecinos que siempre están gritando. Entonces, es que hoy en día las paredes, oyen, como se suele decir, son paredes finicas, y lo que se hace en una pared se oye en el otro lado. Por eso tenemos que llevar mucho cuidado con lo que decimos, con los gritos que pegamos, cómo le hablamos a la esposa o al esposo.
Porque ya esos que dicen que son cristianos, mira, ya se están peleando. ¿Entendéis? Porque, repito, ellos nos están observando continuamente. Y más cuando decimos que somos cristianos. El Espíritu Santo, hermanos, ya estoy terminando. Voy a empezar un tema, pero no voy a terminar. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo se pone, digamos, en contacto con nuestro espíritu y nos muestra que somos hijos de Dios. O sea que tú tienes la certeza, si el Espíritu Santo mora en ti, tú tienes la certeza de que eres hijo de Dios. Si tú no sientes en tu interior esa certeza, es que algo falla. Porque el Espíritu Santo lo primero que hace es darnos testimonio a nosotros que somos hijos de Dios y que debemos comportarnos como tales. Que los demás también reconozcan y digan, estos sí son hijos de Dios. Porque lo que predican de Dios, lo que hablan de Dios, es precisamente lo que hacen. Por eso en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tremendo, ¿verdad? Romanos 8:16 es un versículo clave en la teología paulina de la adopción. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y nos asegura, nos da la garantía que somos hijos de Dios. En este versículo Pablo nos revela la esencia de nuestra relación con Dios como hijos suyos. El Espíritu Santo, quien mora en nosotros, testifica junto con nuestro espíritu que realmente somos hijos de Dios. Esta es una verdad fundamental para nuestra fe y nuestra esperanza. Amén. Lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene profundizando precisamente en este tema. Y es que el Espíritu Santo actúa como un testigo, da testimonio de lo que somos. Debemos procurar de que el testimonio sea un testimonio real y auténtico y un testimonio perfecto. El testimonio que debemos dar como hijos de Dios. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguimos la semana que viene. Que Dios les bendiga.